Gracias, Pepe, y a tu programa Somos Cultura. Me parece hermoso porque si hay algo que vivimos quienes somos migrantes es conocer diferentes culturas, culturas a través de la gastronomía, cultura a través de la música, cultura a través de las artes, y me parece hermoso desde el nombre de tu programa, así que te agradezco mucho. Bueno, pues yo nací en Ecuador, nací en Manta, costa de nuestro país, y de pequeña fui a vivir a Esmeraldas. Mis hermanos mayores tuvieron un trabajo allá, mi mamá lo convenció a mi papá de que era mejor que toda la familia esté junta, no quería estar sin sus hijos, y nos fuimos. Yo tenía unos 3, 4 años cuando fui a Esmeraldas y me quedé ahí hasta los 12 años, tiempo en el que fallece mi papá 2 años antes, y mis hermanos deciden que mi mamá y yo soy la última de una familia grande de 8 hermanos, yo soy la 9ª, vamos a vivir a Guayaquil, la costa. Ahí ya estudio, trabajo, me convierto en periodista, tengo la oportunidad de hacer muchas cosas en mi país. Trabajé en Teleamazonas, trabajé en diversos medios de comunicación, haciendo al principio noticias, todo lo que era relacionado a comunidad, pero después, al ser directora de prensa y relaciones públicas del Comité Olímpico, pues me fui inclinando por el deporte y fui la primera mujer periodista que fue a un mundial de fútbol, a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, y esa fue mi área hasta que justamente en Corea y Japón conozco a mi esposo, alemán, y decido venirme a vivir acá. Mi mamá dice que yo, por ejemplo, agarraba el cepillo. Yo no sé si tú te acuerdas que antes todos los cepillos, ahora también, pero eran redondos, un poco así, ¿no? Finitos. Y yo agarraba ese cepillo y empezaba a entrevistar a todo el mundo. Eso desde 6 años, 7 años, no sé, desde chiquita. Y siempre, desde que, como te digo, desde mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, yo me acuerdo que desde los 7, 8 años yo decía, yo voy a ser periodista, yo voy a ser periodista, voy a entrevistar a las personas. Y mi papá quería que estudiara ingeniería comercial. Decía, no, mi amor, no, los periodistas son chismosos, no. Y sin querer queriendo, ahora, luego de una carrera larga como periodista, pues me estoy dedicando actualmente en Alemania a todo lo que es la parte comercial. No soy ingeniera, pero estoy haciendo un emprendimiento que me lleva a tener que ver todo lo que es administración de empresas y marketing. Bueno, tenía un masterado en marketing y en gerencia de organizaciones deportivas, y todo eso se está poniendo en práctica ahora. Nunca pensé en salir a vivir al extranjero. En alguna ocasión de mi vida, sí me acuerdo que vi una revista muy bonita, deportiva, que era de una universidad en los Estados Unidos, y estaban pues los chicos en la portada, y había entre ellos un latinoamericano. Entonces yo pensé que a mis hijos los iba a mandar a estudiar al extranjero. Ese sí era como un deseo, tal vez acumulado, escondido, porque yo me gané una beca cuando era estudiante para ir a los Estados Unidos. Me pagaban, tenía casi todo. Lo que me faltaba era una diferencia económica para el pasaje, y tal vez pienso yo que estoy hablando de que, pues, si mi hijo mayor tiene 26 años, pongámosle unos 5 años, 3 años más, estamos hablando casi 30 años atrás, que nadie soltaba a una hija tan fácilmente. En este caso mi mamá vaya a estudiarse a los Estados Unidos, 1 año de intercambio, donde vas a vivir una familia, donde conoces, pues, primero que te vas solita, porque en esa época no es como ahora que dices, ay, me ahorro, compro un ticket. Decir te vas a los Estados Unidos, wow, era algo así como para ricos, ¿no? Entonces, una fue el tema de la diferencia económica, y otro fue, pienso yo, que el tema cultural también. Entonces, ese fue mi único instinto que tuve de migrar, pero una migración que era como por estudios en la época de colegio. Yo estaba en 4º año recién. Y me quedó ahí eso guardado. Y cuando yo vi esta foto, yo dije, espero que mis hijos algún día tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero. Hasta ahí llegó mi migración, nada más. Pero nunca me imaginé que yo después me vendría acá, ¿no? Por supuesto,
y soy una defensora de que los ámbitos no tradicionales solo pueden ser llenados por mujeres que tengan el deseo de hacerlo. Yo sinceramente no vi barreras, más bien para mí el incursionar en grupos masculinos era una oportunidad donde se me abrían todas las puertas por el mismo hecho de ser mujer. Entonces eso para mí siempre fue una ventaja antes que una desventaja. Ventaja en todos los sentidos, ventaja en que si quería una entrevista, habían 20 hombres, a la única mujer, ya empecemos con ella. Muchas gracias, conseguía mi entrevista, mi resultado y me iba. Cosas de ese tipo. La gente sí, porque le gusta hablar en Latinoamérica del machismo, de que si esto, incluso hubo un reportaje cuando fuimos al Mundial de Corea y todo, diciendo que poquito a poco las mujeres iban encontrando, hablaron muy bien de mí, de mi trabajo, pero hablaban que los otros compañeros ponían sus toques machistas, y yo no creo que ponían sus toques machistas. Cuando tienes a un periodista, me acuerdo tanto en el caso de Petronio Salazar, que ya falleció, Dios lo tenga en la gloria, un señor que me ganaba con 40, 45 años, no solamente de edad, sino de experiencia haciendo su trabajo, ¿no? En el ámbito deportivo, y estaba yo al lado. Entonces a ese señor, yo con todo el respeto del mundo, hola Petronio, ¿cómo está? Tras cámaras, don Petronio, qué sé yo, por la diferencia, el respeto. Y ellos, por el mismo hecho, tú sabes que el latino es galante, el latino es siempre cariñoso, hasta decir basta, me decían Sandrita. ¿Por qué? Porque yo era una chica que tenía 22, 23 años, no sé, 24, y el resto eran personas que pasaban en esa época de 50, 60 años. Entonces yo pienso que por ahí iba la cosa. Trabajé con Marcos Hidalgo, trabajé con don Roberto Mar Machado, don Efraín Machado, perdón, el papá de Roberto Mar. Con Roberto Mar compartí en Teleamazonas. Entonces eran personas que para mí, primero, muy respetadas. El área de fútbol, yo no incursioné por el fútbol. Me gustaba el fútbol, sí, por supuesto, a quien no le gusta, pero lo mío era el deporte amateur, y por ahí fue abriéndoseme ese espacio dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces yo pienso que las cosas han cambiado, y hoy en día hay cientos de chicas en toda Sudamérica, no puede, en el mundo entero. En mi época habíamos muy poquitas periodistas de Sudamérica, creo que había de Brasil, y por ahí estaría alguien de Colombia, de Brasil, de Argentina, y se acabó, no había más. Yo no me topaba con nadie más. Tal vez periodistas de medios escritos, revistas, sí había, pero de televisión no. De televisión iba la modelo, la chica bonita, la presentadora de cualquier otro programa de farándula, que la ponían de imagen. Pero una periodista que haya estado, ya sabes, pasado por la universidad y su título de comunicación social, no había, porque en el área de deportes era como que, deporte puede hacer cualquiera, ¿no? Y muchos de los hombres empezaron tan jovencitos por la pasión al deporte, empezaron por la radio, que de pronto se vieron en la televisión. Pero hoy en día me fascina ver cómo hay cada vez más mujeres que se van a preparar a otros países. A Argentina se han ido muchas chicas que vienen, regresan al Ecuador y trabajan en medios, ya sea de televisión, ya sea hoy día online, en medios de internet o de prensa escrita y radial. El 5 de enero se celebró el Día del Periodista, y una amiga escribió en el Facebook para los comunicadores con los que tuve el gusto de trabajar y todo, porque si bien es cierto, algunas personas hoy estamos haciendo otros trabajos, el ser periodista lo llevas en la sangre. De hecho, yo estando en Alemania, a pesar de que no trabajo ya para un medio, siempre que hay la oportunidad de un ecuatoriano, de un latinoamericano que está haciendo algo positivo por nuestra comunidad aquí en Europa, me encanta contarlo. De hecho, tenemos a un representante que nació en Ambato y a los 5 años se vino a vivir acá, que es Jack Kulkai, un boxeador, a quien hemos apoyado, y hemos apoyado significa
hemos sido sus fans número uno con mi familia. Él vive actualmente en Berlín, es un campeón mundial, uno de los grandes referentes del box aquí en Alemania. Entonces lo descubrimos porque estaba viendo el periódico y su padre de Ambato, de Ecuador, y nosotros ¿cómo? Y empezamos a rastrearlo hasta que yo pedí hacer una entrevista para él, que la pasé en Revista Estadio en Ecuador, y ahí empezó una amistad muy bonita. Entonces se es periodista siempre y comunicador desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Y eso es algo que la gente debería aprender, porque nosotros estamos comunicando siempre algo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestirnos. Siempre estamos comunicando, no solamente con palabras, sino visualmente. Expresamos corporalmente, expresamos si yo estoy angustiada, cansada, qué sé yo, estamos expresando, ¿no? Ahorita estoy súper relax contigo. Entonces somos comunicadores siempre, y las personas que nos especializamos en alguna época de nuestra vida para ser comunicadores, yo pienso que siempre tendremos un lápiz a la mano para escribir, hoy por hoy una computadora o un teléfono, pero siempre estamos reportando. Y ahí te quería decir, cuando me dijiste sobre tu programa Somos Cultura, es que actualmente, ¿qué es lo que yo hago? Estoy importando productos de nuestra gastronomía latinoamericana, ecuatoriana, al mercado alemán. ¿Por qué? Porque todo nace de una necesidad. Yo venía con las maletas de Ecuador llenas para mis 4 chicos en la casa, mis 3 hijos y mi esposo. Y traía de todo, pero de todo. Así que me revisaban y yo, por favor, mis hijos no han comido esto. Usted no sabe lo que es esperar un año hasta volver a comer. La típica historia que pasamos todos los migrantes, ¿no? Y de pronto empezamos a darnos cuenta de que esos productos le gustaban a los alemanes, no solamente al mercado nostálgico como se conoce, sino a los alemanes que están aquí, ¿no? A los que tienen una relación familiar, qué sé yo, le gusta a mi esposo, le gusta a mi cuñada, a mis suegros, y así se va extendiendo a los sobrinos alemanes y eso. Y empecé a hacer videos contando lo que yo estaba haciendo a través de las redes sociales, que es una manera, es para mí, como yo siempre digo, para mí el Facebook es como una ventana en Esmeraldas. Recuerdo tanto porque teníamos en nuestra casa unas ventanas grandes, ventanales se llamaba, en el segundo piso, donde tú abrías así y te enterabas de todo lo que sucedía, ¿no? La vecina que sí salió, el amigo que se había ido de viaje y ya regresó, o sea, te enterabas de todo. Entonces Facebook es así para mí, ¿no? Hay muchas personas aquí en Alemania, no todos los alemanes tienen Facebook, ¿no? Pero nosotros los latinos sí. ¿Por qué? Porque yo abro Facebook y es qué está haciendo mi sobrinita en Ecuador, qué hicieron mis hermanos en Florida, qué hizo mi hermana en Nueva York, porque estamos así regados por el mundo, ¿no? Los amigos que ya vas conociendo, los amigos que vivieron aquí y que se regresaron a sus países. Entonces empiezas a ver un poquito de lo que están haciendo y empiezas con un programa como el tuyo a darte cuenta de que hay tantos ecuatorianos contando su historia día a día en diferentes latitudes, ¿no? En diferentes países. Entonces, eso me pasó a mí y eso es el motivo de que ahora justamente nosotros estamos trayendo una persona que es experta en todo lo que es esto del marketing, de las redes sociales, de qué tan efectivo es llegar a un cliente, a un grupo, a un nicho, a través de estas herramientas que son más fáciles que ir de puerta en puerta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque he conocido a tanta gente maravillosa que están emprendiendo, que mi lado es ese, ¿no? Contar la historia, pero de los emprendedores. Tu lado es más como artístico, la música, ¿te gusta mucho eso? Y me parece lindo, pero lo mío se está dando en estos momentos por los emprendimientos, cómo incentivar a otras personas. De hecho, estábamos programando con unos amigos aquí ya en Alemania, en Hamburgo, dar algunos cursos, seminarios, charlas, donde incentivemos a tantos latinos, no solamente ecuatorianos, que están queriendo hacer algo, que quieren emprender, pero muchas veces o no tienen las herramientas o no tienen el conocimiento, y el dinero muchas veces lo ponemos de primero y resulta que es lo último. Entonces, en eso estamos.
El primer impacto fue porque en Seúl estuve yo cerca de 45 días, un mes y medio, y aunque él me vio el primer día que yo llegué, me tomó una foto de lejos, me la enseñó, o nos hicimos amigos recién, faltando 7 días antes de que terminara todo, el mundial. Entonces empezó una amistad y regresé yo a Ecuador, pero mi corazón decía, este es el chico, ¿no? Yo estaba ya, había tenido un primer matrimonio, tenía mis 2 hijos, Mario y Andrés, que eran pequeños, y estuvimos en una relación desde el 2002, mediados, hasta el 2004, que yo ya vine y aterricé en Alemania el 31 de mayo, el 30 de mayo del 2004, hace exactamente 15 años vamos a tener próximo, 16, sí. Entonces, durante ese tiempo, tanto yo vine algunas veces porque estaba haciendo un masterado en Europa y tenía que viajar a diferentes ciudades, y él también viajaba a Ecuador. Entonces, hicimos todo muy calmadamente, o sea, no con apuro, no con esa ráfaga de que, ay, vámonos, vente, no, sino que hicimos todo, preguntamos en el consulado aquí, en la embajada allá, en todos lados, dónde sería mejor casarnos, etcétera, ¿no? Y irnos adaptando un poquito, viendo, ¿no? Y también él me dijo desde el principio, Stefan, mi esposo, pues si quieres, seguimos en Ecuador, yo dejo mi trabajo, él trabaja en la televisión alemana aquí, y me voy a vivir a Ecuador, se acaba todo. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, yo estuve dispuesta a dejarlo todo, pero al mismo tiempo tenía yo el deseo que te decía de que mis hijos conocieran otra cultura. Siempre me gustó eso, incluso en mi propio país, a mí me encantaba conocer, por ejemplo, la marimba de Esmeralda. Me metí en bailes de marimba, yo andaba en bailes de española, andaba en bailes de todo. Conocer, por ejemplo, las personas del Valle del Chota, el baile de la bomba. Me encantaba saber cómo es la mezcla de todos nosotros, todo. Me encanta Ecuador, o sea, yo aquí me ponen Ecuador, la bandera, el corazón es amarillo, azul y rojo, o sea, me encantaba todo eso. Entonces, cuando se dio la oportunidad, le dije, bueno, vamos allá. Yo sé que les va a gustar a los chicos, tenía una seguridad de que todo iba a ir bien. Y él me dijo, bueno, vamos a vivir 20 años allá, cuando ellos terminen sus estudios nos regresamos a Ecuador. Y ya vamos a tener 16, faltan 4 años. Faltan 4 años, hace un año empezamos la empresa, construimos nuestra casa aquí, y ahora viene ese gran signo de interrogación del migrante. ¿Pertenezco aquí o pertenezco allá? No soy ni de aquí ni de allá, como decía la India María, ¿no? Y yo entendí que, y ese es otro tema importante para hablar sobre el tema de migración, cómo nos sentimos. Yo recién, creo que al 3er año, asumí que yo era migrante. Los primeros años los pasé ocupada trabajando. Vino el Mundial de Fútbol aquí en el 2006. Yo trabajé el 2005 muchísimo, el 2006 por el Mundial de Fútbol. Se va toda la gente y me entra una tristeza, porque yo era los periodistas que se regresaban a su casa después de ver una ciudad hermosa con los mundiales, con los Juegos Olímpicos. Y ahora se fue todo el mundo, la Hauptbahnhof, la estación central se quedó vacía, ya no había gente haciendo bulla. Y yo dije, ¿y qué hago aquí? No trabajo, estaba dedicada a la casa, a los niños. Entonces, recuerdo tanto que asistí a un seminario aquí donde dijeron, todos somos migrantes. Y yo, dentro de mí, tal vez escondida, tenía una soberbia de, no, yo no soy migrante, porque tenía en mi cabeza seguramente el estereotipo de que el migrante es el que salió por alguna razón económica necesaria del otro lado del mundo, por guerras, por huyendo de la violencia, etc. Pero no tenía ese otro lado del migrante, ese lado de esfuerzo, de lucha, de toda esa garra que se necesita para ser migrante. Y que a la final, afuera,
todos, independientemente de por qué hayas venido, sea para estudiar, sea para hacer una pasantía, un año de trabajo, sea por amor, etc. Todos terminamos yendo al mismo lugar, extrañando nuestra gente, extrañando nuestra comida, extrañando nuestro paisaje, extrañando nuestro clima. Entonces yo, cuando escucho esto, yo dije entre mí, no, yo no soy migrante, pero todo esto dentro de mí, ¿no? Y me acuerdo tanto que la persona que lo daba, la socióloga, dijo, desde el momento en que una persona, por la razón que sea, y ahí nombra las razones como ahora, pone un pie fuera de su país, se convierte en migrante. Para mí, eso fue la ficha del rompecabezas que faltaba para yo quedarme tranquila. Fue tan perfecto como lo dijo, que desde ese día yo soy la migrante más orgullosa de este planeta que puedas imaginar. Me siento tan segura con lo que soy, a pesar de que el migrante vive inseguro donde vive. ¿Por qué? Porque sea como sea, vivimos en casa ajena. Nos la han prestado, la alquilamos, la compramos, tal vez con suerte tenemos los papeles legales, en el mejor de los casos, digamos así, pero siempre tenemos ese sentimiento como que estás en casa ajena, como que hay que portarse mejorcito de lo que te portas en tu casa, de que no puedes alzar los pies encima de la mesa, por decirte, o muy relax, porque aquí tienes que cuidar, y es verdad, y eso es lo que nos sirve a los migrantes para tener una mejor integración, porque si nos ponemos a ver, cuando tú sales de la casa de tus padres y te vas a vivir solo, te casas, qué sé yo, tienes tu familia, ¿qué te dicen tus papás? En tu casa haz lo que tú quieras, pero mientras yo vivo en esta casa, aquí mando yo. Y es lo mismo, cuando tú eres migrante, tú estás en casa ajena y las leyes son de acuerdo a lo que dicta ese país. Y empecemos por otro lado, ok, sigamos las leyes en cualquier país, perfecto. Empecemos por el clima. Aquí había días que yo quería llorar, cuando yo solo veía el cielo plomo y todo, hasta que tuve que entender que mi sol ecuatoriano estaba en Ecuador, no estaba en Alemania. Aquí en Alemania tenía otras cosas, tenía la nieve, tenía diferentes otras cosas, ¿no? Tenía la primavera, tenía el otoño, tenía el invierno, tenía el verano. Entonces, empezar uno como migrante a entender esas realidades hace que poquito a poco nos vayamos adaptando. Y en mi caso, cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, cuando tú sientes que Dios está contigo, uno empieza a sentirse bien donde sea, donde lo manden, haciendo el trabajo que le toque. Por este nuevo trabajo, a mí me ha tocado levantarme a las 3 de la mañana y me ha tocado manejar un transporte que yo en mi vida hubiese manejado un transporte, pues ahora lo hago. Me adapté, porque las personas, como dijo Charles Darwin, que tiene una nota, cuando él vio toda la teoría de la evolución de los animales que nosotros tenemos en las Islas Galápagos, él dijo, no es el más fuerte el que sobrevive, no es el más grande el que sobrevive, es el que sabe adaptarse al cambio. Y yo pienso que esa es la clave que nosotros los migrantes tenemos que tener para adaptarnos. Así que así fue mi proceso para llegar aquí a Alemania con mis hijos, y ese proceso lo vivía yo como adulta y se lo tenía que enseñar y transmitir a mis 2 hijos. Tenía que decirles cuando regresábamos del Ecuador y les venía esa posdepresión de vacaciones, ¿no? Dejaron a los primos, a la abuelita, la comida allá era más rica, allá se divierte más, allá todos son más cariñosos, allá todos son más amables, más que te abrazan, así somos los latinos. Entonces le dije, mi amor, pero ahora vivimos aquí y tenemos que aprender que ahora estamos en otro país con otras cosas que disfrutamos también aquí.